¿Qué tal amigos? Pues como ya vieron en el título, en este video van a aprender y conocer muchos términos que probablemente desconocían hasta el día de hoy, principalmente para personas que ya tenían una purificadora o que estaban interesados en comprar una purificadora. Son términos que no es que todos debamos de conocer, pero estas dos categorías, si te encuentras en estas dos categorías, sí es importante que las conozcas, sobre todo si ya tienes una purificadora. A lo largo de los años que hemos venido en Oasis Express nos hemos topado con muchos clientes que llegan, que ya tienen su purificadora y que no saben qué son las TDS, las ppm, los sólidos disueltos, no saben lo que es la dureza. Conocen los términos, los han escuchado, pero bien no saben el significado de cada uno de estos términos. También obviamente para personas que están interesadas en comprar una purificadora, que apenas están investigando, comparando cotizaciones, es importante que conozcan estos términos, porque entre más informados estén antes de hacer su compra, podrán hacer una mejor compra, una mejor inversión. Podrán exigirle a su proveedor que les cumpla lo que les prometió, las partes por millón que les prometió, la producción que les prometió. Muchas veces nos topamos con anuncios de que purificadoras que producen 800 garrafones por día, pero que realmente el equipo que nos está dando ni de chiste puede producir eso. Sin más, vamos al primer término de estos, que es ppm o partes por millón. ¿Cuál es el significado o qué nos indica este término? Este término es para ejemplificar o para darnos una concentración. En este caso es en el agua, sin embargo también se puede utilizar en aire, por ejemplo la concentración de dióxido de carbono en el aire. Para agua se utiliza en diferentes parámetros. Pues el principal es el de sólidos disueltos totales. Sin embargo, también se utiliza para medir la dureza, el cloro, e incluso algunos otros metales pesados como plomo, cobre, incluso materiales más peligrosos como arsénico. Todos estos se miden en partes por millón. Evidentemente, dependiendo de cada parámetro de cada material, será una concentración máxima la que debería llevar. Pero sí es importante que conozcan este término de partes por millón. ¿Y qué es una parte por millón? Pues básicamente es como si dividiéramos toda la concentración, es decir, si vamos a medir un litro, dividirlo en 1.000.000 de partes, y si por ejemplo la medición nos arroja que hay 100 partes por millón, quiere decir que dividiendo ese litro en 1.000.000 de partes, 100 de esas partes no serían agua, serían sodio o minerales, lo que estaría midiendo, por ejemplo, un medidor de sólidos. Si fuera dureza, pues 100 partes serían de dureza. Para entenderlo más fácil, pongamos un ejemplo con estadios. Si tomamos como referencia el litro de agua que les acabo de mencionar, pensemos en que ese litro equivale a 10 Camp Nou, el estadio donde juega el Barcelona, que su capacidad aproximada es de 100.000 personas. Entonces, la capacidad de esos 10 estadios juntos sería 1.000.000 de personas. Si tenemos un agua con una concentración de, por ejemplo, 200 partes por millón de dureza o de sólidos disueltos, quiere decir que entre esos 10 estadios es como si únicamente hubiera 100 personas que equivaldrían al total de la dureza. Así es como se vería la proporción, para que imaginen cuánto es a lo que equivalen esas partes por millón, que realmente es muy poco. Sin embargo, en el tema del agua, esa concentración que les mencioné con el ejemplo de los estadios, que parece muy poca, en el agua realmente sí causa un impacto, sí causa un efecto a la hora del gusto. Es decir, 100, 200 personas en el estadio a lo mejor no hacen diferencia, y en 10 estadios menos, pero en el caso del agua, 10, 50 partes por millón sí pueden hacer gran diferencia en cuanto al gusto o la sensación que deja el paladar. Pasamos al siguiente, que es SDT o sólidos disueltos totales. Este es como tal el término o lo que significa, y se puede decir que la medición o el rango en el que lo vamos a medir es ppm, partes por millón. Es decir, de estas dos combinaciones dependerá, por ejemplo, si su equipo necesitará ósmosis inversa, o si lo incluye, o si lo necesita, saber si está funcionando correctamente, poder hacer una medición correcta. Nos hemos topado muchas veces con que personas que tienen su equipo de ósmosis inversa y ni siquiera les dejaron un medidor de sólidos, ni siquiera les explicaron qué eran los sólidos disueltos o qué eran las partes por millón, qué concentración debe tener, qué concentración tienes en la entrada y qué concentración tienes en la salida. Factores básicos para poder saber si tu ósmosis está funcionando correctamente. Obviamente no culpo a los clientes, a los dueños de las purificadoras, porque muchas veces pues se podría decir que entre menos informado esté el cliente, será
más difícil que este cliente le exija a los proveedores. Entonces, la culpa es de los que les vendieron las purificadoras porque no los informaron bien para que precisamente no puedan exigir lo que prometieron. Si te enseñan a medir los sólidos disueltos y sabes qué son los sólidos disueltos, las partes por millón, y te entregan una ósmosis que no está funcionando y que no cumple con lo que te prometieron, pues evidentemente vas a reclamar. Si nunca te enseñan todo esto, pues te van a entregar la ósmosis y solo te van a decir, pues mira, está prendida y vas a ver que está funcionando, que a lo mejor marca la presión, pero no sabes si le está quitando los sólidos disueltos, si realmente tenías sólidos disueltos altos, entonces no vas a poder reclamar como deberías. Retomando, los sólidos disueltos totales es todo el conjunto de sales minerales que se encuentran en el agua. Estos sólidos se miden mediante un medidor de TDS y en la concentración están comprendidos los que son conductores de electricidad. De hecho, así es como funcionan estos medidores. Es básicamente un conductímetro, emite una corriente y a través de cálculos ya definidos determina con cuánta conductividad hay, cuánto es el equivalente en sólidos disueltos. Los estudios que se hacen, por ejemplo, en un laboratorio son diferentes. Ahí sí suelen destilar todo el agua y extraer ahora sí que todos los sólidos y hacer un conteo de todos los sólidos disueltos que había, los conductores y los no conductores. Por eso, si llegaras a comparar lo que te marca un medidor de sólidos con lo de un laboratorio, podría haber algunas diferencias, sin embargo, no muy significativas. Ahora vamos con GPM, que son galones por minuto. Esta medida o este parámetro hace referencia al flujo, la cantidad de flujo que pasa a través de nuestro sistema, por ejemplo. En el caso de las lámparas, por ejemplo, se manejan por esta medida. Las lámparas UV de 1 galón por minuto, 2 galones por minuto. Nosotros la que manejamos es de 6 galones por minuto, es decir, un garrafón lo puede llenar sin problemas en menos de un minuto. Si tú pusieras con la lámpara de 6 galones por minuto a llenar 2 garrafones en un minuto, lo podrías llenar, obviamente. Sin embargo, por la potencia que ya viene definida de la lámpara, no sería igual de efectiva. ¿Qué quiere decir? Que sí estaría pasando a través de la lámpara, pero realmente no estaría purificando como debe de purificar porque el agua pasó demasiado rápida. Si reduces el flujo a un garrafón de 20 litros por minuto a través de esta lámpara de 6 galones por minuto, lo podría purificar sin problema. Lo mismo pasa con los filtros, por ejemplo, los tanques de 9x48 que son de un pie cúbico, ya sea de resina, de carbón activado o de zeolita, regularmente vienen calculados para 5 galones por minuto, que casi es el garrafón, los 20 litros por minuto. Es decir, con esta medida de flujo que tenemos, nosotros podemos saber si realmente cumple con el equipo que nos ofrecen, cumple con la capacidad de producción diaria. Únicamente tenemos que hacer la conversión y ahorita les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Antes vamos a otro término que es GPD. Este no lo vamos a encontrar mucho en cotizaciones de purificadoras, en anuncios o brochures o folletos de purificadoras, y se refiere a la producción diaria. Este acrónimo hace referencia a garrafones por día. Sin embargo, cuando nosotros pidamos una cotización y nos muestren el equipo que incluye, podemos pedir que nos hagan una comprobación de que realmente con los flujos que puede producir este equipo equivalen a la producción que nos están vendiendo. Es decir, volvamos al ejemplo de que muchas purificadoras ofrecen equipos de 800 garrafones por día, pero en su equipo incluyen un tanque de un pie cúbico, o bueno, los tanques de un pie cúbico, lámpara de 6, o incluso hemos visto que ofrecen esos paquetes con lámparas de 2 galones por minuto, y que si hacemos la conversión y hacemos las operaciones, pues realmente no nos dan los números. Vamos a hacerlas para que les quede un poquito más claro. Si tuviéramos una lámpara de 4 galones por minuto, 4 galones por minuto son alrededor de 15 litros por minuto, si lo convertimos a litros. Si lo pasamos ahora a horas, serían 900 litros por hora. ¿Qué quiere decir? Que esta purificadora únicamente puede producir 900 litros por hora. Si lo pasamos nuevamente a garrafones, son 45 garrafones por hora. Y si nos están prometiendo que puede producir 800 garrafones por día, vamos a necesitar tener nuestro equipo encendido 18 horas para poder producir esos 800 garrafones por día. Ya independientemente de que si se llegaran a vender o no,
de entrada nos están mintiendo porque no puede producir esa cantidad de garrafones. Los equipos o estas medidas de producción en garrafones por día deberían de venir como máximo a una jornada laboral de 8 horas, es decir, que hiciéramos los cálculos del equipo y que máximo trabajando las 8 horas diera la producción que nos están ofreciendo. Ahora me voy a regresar un poquito al término de ppm, pero ahora lo vamos a abordar desde el lado de la dureza. La dureza ya lo hemos hablado en otros videos, es el carbonato de calcio, carbonato, sulfato y sulfato de bario también, que se encuentra en el agua. Muchas veces cuando escuchamos dureza o partes por millón o sólidos disueltos, siempre como que se les queda un poco más el término de dureza. Sin embargo, es diferente. Un agua puede tener muchos sólidos y que la dureza no sea muy alta, o viceversa, que los sólidos disueltos no sobrepasen las 200 partes por millón y que la dureza sí esté bastante alta. Esto es porque no son... Sí van un poco de la mano, se podría decir. O sea, cuando tenemos sólidos altos, regularmente sí se suele encontrar niveles de dureza altos. Sin embargo, hay que medir, no siempre es así, no lo podemos dar por hecho porque ya tengamos una medición de sólidos disueltos, asumir cuál va a ser la de dureza. Tenemos que acudir a nuestro kit, que ya saben que lo pueden encontrar en nuestra tienda en línea, para poder hacer la medición de las partes por millón que se tiene de dureza. La dureza también, recordemos que se puede medir en granos por galón. Los kits de medición vienen definidos en granos por galón. Otro término que también no es tan común que nos lo expliquen cuando nos venden una purificadora, pero que sí es muy importante que lo conozcan, sobre todo si tienen ósmosis inversa, es PSI. Esta es una medida de presión y hace referencia a la fuerza de 1 libra sobre 1 pulgada cuadrada. También suele ser reflejada en altura, sobre todo en el caso de las bombas. Es diferente porque en el caso es diferente a lo que hace en referencia, porque en el caso de la altura hace referencia a la fuerza necesaria para hacer que el agua suba, por ejemplo, 1 metro, 10 metros, 15 metros. Sin embargo, hay una equivalencia. 1.4 metros de columna de agua es igual a un PSI. Regularmente las bombas es más común que utilicen esta medida de MCA, metro de columna de agua, para expresar la presión. ¿Por qué? Para que tengamos una referencia más clara de a través de cuántos pisos se puede bombear el agua. Y en el caso de los equipos, o por ejemplo de las membranas de ósmosis inversa, los tanques, viene expresado en PSI porque es la presión máxima que soportan, o es un parámetro muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, la tubería, los tanques, incluso portamembranas, tienen una presión máxima, unos PSI máximo que soportan, que si tú le metes más presión, inminentemente va a tronar. Esto en un caso extremo. Sin embargo, para la ósmosis inversa sí tenemos que tener mucho más cuidado, porque no es solamente cuidar de que no vaya a tronar o no se vaya a romper. También debemos de cuidar la presión mínima que necesita para que pueda funcionar, para que el agua pueda atravesar la membrana y realmente hacer su proceso de ósmosis inversa. Muchas veces pasa que instalan ósmosis inversa con bombas que no levantan la presión suficiente y únicamente está encendida el agua, encendida la bomba, empujando el agua contra la membrana, pero realmente no la va a lograr atravesar. ¿Por qué? Porque esa membrana necesita cierta presión para que el agua pueda fluir a través de la membrana semipermeable. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Realmente los están engañando, porque les vendieron una ósmosis inversa, sí tienen su membrana, su portamembrana, pero la bomba no es la adecuada, no levanta la presión la que lleva y no tiene nada que ver no tiene todo que ver con los caballos de fuerza que tiene, sino es con el modelo. Una bomba de ósmosis debe ser multietapas para que pueda levantar alta presión y esta alta presión pueda atravesar la membrana semipermeable. De no ser así, repito, solamente tendrán encendida su bomba, estarán gastando agua que se estará yendo por el rechazo y realmente ni siquiera están haciendo o dándole el uso adecuado a su membrana porque no está cumpliendo su función. Ahí es donde a mí sí me enoja, porque es donde engañan realmente las empresas que venden purificadoras y no les explican a los clientes lo que necesitan y obviamente pues no se los dan para ahorrar costos, para tener mayores beneficios. Por ejemplo, ya conociendo estos parámetros de PSI y TDCE, ustedes pueden exigir a la hora de que tengan su ósmosis inversa
que realmente cumpla con lo que les prometieron, que esté funcionando correctamente. O incluso pueden darse cuenta si ya se averió, si ya necesita servicios, si no está funcionando o si nunca funcionó como debería de ser. Y así ya pueden darle solución a este problema. De igual manera, si ya conocen el término de dureza, ya saben cómo se mide, ya pueden darle un mantenimiento correcto a su suavizador o pueden darle reparación en caso de que ya no esté funcionando adecuadamente. Al igual con el término de flujo y de producción, entre estos dos pueden hacer un cálculo y comprobar si realmente las cotizaciones que les llegan o los equipos que les ofrecen cumplen con lo que les están prometiendo. Estos son los términos más comunes, más populares. Evidentemente hay muchos otros. Si les interesa otro video, una segunda parte con esos términos que a lo mejor han escuchado pero no saben exactamente qué significa y quieren que les resolvamos en un video, déjenlo por favor en los comentarios. Vamos a hacer otro video nada más con los que nos dejen en los comentarios. Muchas gracias por ver el video. Por favor denle like si les gustó, suscríbanse al canal y nos vemos hasta la próxima.